en esta feria mayor del Adviento que estamos celebrando, hoy que ya es 18 de diciembre, día viernes. Voy a hacer un apartado en mi reflexión de este día. Hemos iniciado el pasado 8 de diciembre el año de San José, el Santo Padre para toda la Iglesia Universal. Ha dedicado este año, este nuevo año litúrgico, como año de San José. Vamos a hablar de él. Casualmente el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, desde los versículos 18 hasta el 24, nos habla ya de este hermoso personaje de la Sagrada Familia. Cuando hemos escuchado esta mañana el Evangelio, dice: José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, nos dice el versículo 24. En estas palabras, apenas en estas cortas palabras, se encierra ya la misión que Dios le ha confiado a José. José es el que en latín se diría el custos, que quiere decir custodio. Jesús es el custodio ¿de quién? El custodio de María y de Jesús. Es una custodia que se alarga luego a la Iglesia. El mismo patrono de esta parroquia, San Juan Pablo II, decía en una preciosa exhortación que este nuevo año litúrgico tenemos que estudiarla porque es muy bella. Es la exhortación Redentoris Custos, custodio del Redentor, referida totalmente a San José. Y decía el Papa San Juan Pablo II: al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó gozoso empeño a la educación de Jesucristo, también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo, nos recordaba el Papa San Juan Pablo II. ¿Cómo ejerce San José esta custodia? Primero, hay unos cuantos valores en la persona de San José que son necesarios aprender de él. Por ejemplo, la discreción. ¿Cómo San José es custodio de la Iglesia Universal? Incluso se le ha declarado patrono universal de la Iglesia. ¿Cómo es que es custodio de la Iglesia? ¿Cómo es custodio de la Virgen? ¿Cómo es custodio de Jesucristo? ¿Cuáles son las cualidades de esa tarea que el Señor le ha encomendado? La discreción. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser discretos? Muchos de nosotros deberíamos de estudiar como periodismo, ¿no? Porque todo lo que se nos dice, lo contamos. A veces la gente dice: le cuento esto, pero a usted, pero no ha tardado de decir lo que acaba de expresar cuando el pueblo lo sabe completo. Tenemos una falta de discreción. Cuando alguien te cuenta algo, consérvalo. Como dice la gente, consérvalo hasta la sepultura. Pero no saques a la luz las cosas que las personas te comentan en secreto, en silencio, que te comentan por respeto y porque te tienen cariño. No andes regándole las cosas a la gente afuera. Es una falta de respeto a las personas que confían en nosotros. Hay que ser discretos, incluso con las cosas de la familia, lo que vivimos en la casa, hay que ser discretos. Nadie tiene por qué saber todo lo que se vive dentro de la casa. Hay que ser discreto, esa es una virtud necesaria que nos la regala San José. ¿Qué otra virtud?
la humildad. La humildad es tan importante porque realmente la humildad es la que nos ayuda a conocer a Dios. La humildad es la que nos hace acercarnos al corazón de Dios. Los prepotentes, los orgullosos, nunca van a poder ver a Dios. Sino por eso recordemos el Magníficat de la Virgen María. Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. No dice mi orgullo, mi prepotencia, mi vanagloria, dice mi humillación. La humildad es esencial para conocer a Dios. Necesitamos ser humildes, necesitamos también reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, para poder llegar al Señor con el corazón sencillo. Y otra virtud de San José, el silencio. San José casi no habló, el Evangelio muy poquísimas veces. San José dijo unas palabras, es el hombre de poquísimas palabras. Si María en el Evangelio ha dicho muy pocas palabras, San José es el extremo. Ha dicho menos palabras. Por eso cuando hay algunas personas que dicen que la Virgen les habla, ¿no? Entonces lo primero que uno piensa, algo se le barrió en las tuercas, ¿no? Que dice que la Virgen le habla. ¿Cómo le va a hablar la Virgen? Si la Virgen fue callada en el Evangelio, ahora es que se le soltó la lengua y le está hablando a medio mundo. Hombre, por favor. La Virgen habla cuando yo le hago caso a Jesús, cuando yo soy obediente, cuando yo rompo con el pecado, me arrepiento, voy al sacramento de la reconciliación. Eso sí que es la madre hablándote. Eso sí que es la madre diciéndote por allí es el camino. Hagan lo que Él los diga. María es silenciosa, pero José es mucho más silencioso. Pocas veces habló él. Hay mucha necesidad también de hacer silencios. Hay personas que hablan demasiado. Sí, hay personas que hablan demasiado y hablan demasiadísimo. Uno se agila el estómago de escuchar porque hablan demasiadísimo. Los psicólogos dicen que cuando uno habla demasiado y no para, hay unos que no tienen ni puntos ni coma, ¿no? No paran, no. En su plática no hay signos de puntuación. Entonces los psicólogos dicen que cuando uno habla demasiado, es que uno oculta algo detrás. Y para que eso no se descubra, uno mete demasiadas cosas. Hay que preocuparnos por tener un poco de silencio, hablar lo necesario, pero también hacer silencio, detenernos tiempo para orar con el Señor, apartarnos un poco, hay veces, del ambiente cotidiano para poder precisamente detenernos en la interioridad con Dios. Pero con una presencia constante, San José también tiene una fidelidad total a Dios, aun cuando no comprende nada de lo que se le está diciendo. Desde su matrimonio con María hasta el episodio de Jesús en el templo de Jerusalén a los 12 años, acompaña en todo momento y con gran esmero y amor a María y a Jesús. Está junto a María, su esposa, tanto en los momentos serenos de la vida, como también en los momentos difíciles, cuando tienen que huir hacia Egipto, por ejemplo, en el viaje hacia Belén para el censo, en las horas temblorosas y gozosas del parto, en el momento dramático de la huida a Egipto, y luego en la afanosa búsqueda de su hijo que está perdido, y después en la vida cotidiana en la casa de Nazaret, en el taller donde la tradición nos dice, enseñó el oficio a Jesús. ¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús y de la Iglesia? Con la atención constante a Dios,
abierto a los signos, disponible al proyecto de Dios, no tanto a su propio proyecto. Su proyecto era dejar a la Virgen en secreto e irse. Pero Dios le cambió los planes y él aceptó los planes de Dios. Eso es lo que Dios le pidió también a David. Como hemos escuchado en algún momento, nos hemos dado cuenta en las lecturas anteriores y en el Antiguo Testamento, todo lo que el Señor le pidió a David, pues lo mismo. José es descendiente de la raíz davídica y eso nos hace pensar entonces en su capacidad de obediencia. Dios no quiere una casa construida por el hombre, sino más bien en la fidelidad a su pueblo, a su designio. Dios mismo quiere que construyamos la casa verdaderamente sobre roca firme, sobre los valores de la persona de San José, sobre la discreción, sobre la humildad, sobre el silencio, sobre la fidelidad a Jesús. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, aprendamos de la disponibilidad de este hombre, de su prontitud a la respuesta de Dios, pero también veamos cómo el Señor a través de él nos enseña los valores del reino. Por eso es que la vocación de custodiar no solo atañe a nosotros los cristianos, sino también una dimensión que antecede y que es simplemente humana y corresponde a todos. Tenemos que custodiar también nosotros como San José. ¿Qué tenemos que custodiar? Por ejemplo, la creación, la belleza de la creación. No podemos hacer de la tierra lo que nos da la gana. No podemos destruir el planeta, que lo tenemos confundido ahora el planeta, ¿no? Lo tenemos confundido, la madre naturaleza se ha confundido por la mano destructora del hombre. Tenemos que custodiar la naturaleza, hacerla más cercana a nosotros, tener una verdadera armonía con ello. Eso es también parte de custodiar. Es custodiar también a la gente, es preocuparnos por todo, por cada uno con amor, especialmente por los niños, por los ancianos, quienes son mucho más frágiles, que a menudo muchas veces se quedan en la periferia de nuestro corazón. A veces nos preocupamos por todo, menos por los más ancianos, que no forman ya parte de nuestra historia en el corazón. Hay que preocuparnos uno del otro en la familia. Los cónyuges se tienen que guardar recíproca atención. Y luego como padres cuidar de los hijos, y con el tiempo también los hijos se deben de convertir en cuidadores de sus padres. Es vivir con sinceridad las amistades, que son también una verdadera actitud de recíproca confianza, de respeto con el otro, de la búsqueda del bien del otro. En el fondo, todo está confiado a la custodia del hombre. La custodia es una responsabilidad que nos afecta a todos. Ser custodios de los dones de Dios, por ejemplo. ¿Cuántos dones Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿A dónde los estás poniendo? ¿O has desperdiciado los dones de Dios? ¿Todo lo que Dios te ha dado se lo has echado a los perros? ¿O lo que Dios te ha dado tú lo estás poniendo al servicio del reino, al servicio de la vida y de la salvación? Cuando el hombre falla en una responsabilidad de custodiar, cuando no nos preocupamos por la creación y por los hermanos, cuando gana el terreno en la destrucción y no en la construcción, entonces el corazón se va volviendo árido. Por desgracia, mis hermanos, en todas las etapas de la historia siempre han habido Herodes que ponen las cosas áridas en la vida, Herodes que traman la muerte,
Herodes que destruyen, que desfiguran el rostro del hombre y de la mujer. Hoy también hay muchos Herodes. Quizás nosotros en algún momento somos también Herodes. ¿Cuántos Herodes hay aprobando el aborto? ¿Cuántos padres de la patria están aprobando el aborto en países? Es decir, asesinando a seres inocentes. Esos son Herodes. ¿Cuántos Herodes tenemos en nuestro país que se burlan de nosotros, que nos ven la cara de tontos a nosotros? Piensan que nosotros somos borregos de los políticos. Y hay veces parece que lo somos, porque allá andamos detrás de ellos. No tenemos capacidad, inteligencia, análisis. Somos verdaderamente borregos de los corruptos políticos. Esos son Herodes. Esos son unos Herodes. Buscan su bien, nunca buscan el bien de los pueblos ni de los países, buscan sus propios bienes. ¿Cuántos Herodes hay en medio de nosotros? ¿Cuánta necesidad entonces de custodiar todo lo que el Señor nos ha dado? En este municipio, por ejemplo, hay que cuidar este municipio. Hay que cuidarlo de los destructores políticos de este municipio que quieren vender este municipio a las mineras y que lo han vendido ya a la fotovoltaica, que no ayuda en absoluto a nadie en este pueblo. Ninguno de ustedes paga menos luz por tener fotovoltaicas ahí en Ranchería, nada. Solo se aprovechan de los pueblos, destruyen los pueblos, pero los políticos, todos son iguales, no hay uno por donde pasar. Todos solo se fijan en sus propios intereses. Van a destruir este municipio. Allí está la autoconsulta que se ha hecho y que la autoridad actual local no la quiere aprobar. O sea, ve cara de tonto a la gente de Namasihue, a la gente de este municipio. No puede ser así. No podemos seguir aceptando Herodes que quieran destruir las realidades, que quieran destruir las bellezas que tenemos en nuestro pueblo. No podemos seguir de esa manera. Por eso, mis queridos hermanos, si nosotros queremos hacer las cosas correctas, si nosotros queremos ser santos y ser verdaderamente custodios, tenemos que aprender a vivir en paz y en armonía con lo que nos rodea, pero también con los seres humanos. Si queremos imitar a San José, debemos también reservar algunos momentos de nosotros para el silencio, para escuchar y dialogar con el Señor a través de la oración. Un silencio exterior está bueno, pero también un silencio interior, haciendo a un lado los pendientes, preocupándonos y haciendo de nuestros compromisos una verdadera línea y dirección para hacer siempre la voluntad de Dios. Decimos, hay veces que Dios no nos habla. ¿Cuántas veces lo decimos? Dios no me escucha, Dios no atiende mis oraciones. Pero la gran pregunta es, ¿cómo estás tú con Dios? ¿Estás en armonía con Dios? ¿Estás en verdadera armonía con el Señor, con lo que nos rodea y con los hermanos? No, hombre, pero si estás llevando una guerra interior, tienes una guerra en tu familia, tienes una guerra con tus vecinos, entonces ¿cómo crees que Dios te escuche? Dios te escucha si tú haces armonía en tu vida. No nos quejemos de lo que no sentimos que Dios nos ayuda. Quéjate de ti mismo. Quejémonos de nosotros mismos, de no hacer las cosas correctas en la vida. ¿No será que no hemos vivido ese silencio necesario para hablar con Dios y vivimos una bullicia interior por nuestro pecado? Este pasaje que hoy hemos escuchado, tal vez es uno de los pocos en los que el mismo San José ha hablado, pero ha regalado a nosotros una tremenda enseñanza. Su vida, como la de tantos cristianos, se llevará a cabo en medio de la sencillez, del trabajo diario, de las relaciones familiares, como debe de ser la vida de cualquier persona. Toda nuestra vida la debemos de llevar en la sencillez,
en el trabajo diario esforzado, hay que dejar esa holgazanería que hay muchas veces de vivir nuestra vida pegado a cosas pero sin hacer absolutamente nada. Hay que preocuparnos por nuestras relaciones también familiares, que son muy importantes, que son valiosas y hay que potenciarlas. Una vida humilde, lejos a veces de los faros de la simple luz, de esas luces externas. De esta forma, mis queridos hermanos y mis hermanas, recordamos a este personaje que la Madre Iglesia este año ha declarado como año de él, año de San José. Pidamos al Señor en este año que la figura de San José nos ayude a nosotros a amar a la Iglesia, a amar también lo que el Señor nos ha dado y a custodiar los valores del reino que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así sea. Amén.